Hay personas con historias que merecen ser escuchadas. Destacados. En Destacados nos trasladamos al centro histórico de la ciudad, porque hablar de la historia viva de nuestra región y de nuestra tierra es hablar de los rostros que moldean nuestra identidad. Es por ello que es un honor recibir a nuestro cronista en el municipio Bermúdez, pero nacido en el municipio Benítez, mi paisano, que con gran orgullo y satisfacción es reconocido por su trayectoria, el señor Ricardo Mata. Bienvenido al Lente de Destacados. Bueno, para mí es un honor, es un placer y orgullo que ustedes, este programa Destacados, haya escogido a esta persona para hablar y reflexionar sobre la ciudad, sobre su memoria, sobre sus personajes, sobre su historia. Y estoy completamente a la orden de ustedes en cualquier momento, igualmente a la orden de la comunidad, de los estudiantes, de los niños y jóvenes, dispuesto siempre a dar esa información necesaria al gusto de cada quien o a la necesidad de cada quien. Te agradezco mucho, te agradezco sinceramente a ti, al compañero y a la planta televisiva que hace este tipo de programa para estimular el conocimiento y los saberes de esta ciudad tan hermosa y tan bella como es Carúpano. Y hablando de esos saberes, esa historia que de alguna forma ha moldeado su vida, hablemos del origen de su vocación y nos vamos a su juventud. ¿En qué momento descifró ese capítulo de su vida al dedicarse a la historia, al reconocer este valor o descifrar cómo Carúpano se convertiría en parte importante de su profesión? Mira, nació gracias a mis maestros, profesor Aldana, que era geohistoriador, muchos de ellos, mis maestras y mis maestros, me enseñaron a través de lo que se denominaba antes hacer una composición. Con las composiciones uno tenía la oportunidad de describir lo que hizo el fin de semana y lo que más le gustó y le impactó durante la actividad, ya sea de mar, ir a la playa, ir a jugar, ir a la cancha o quedarse en la casa. Había que hacer una composición y entonces yo creo que eso fue una de las cosas que me impulsó, me motivó a ir creando una especie de pensamiento donde uno mismo podía reinventar una realidad que aparentemente estaba allí, pero que uno no se atreve a describirla. Y yo creo que ahí estuvo el motivo, el maestro y la necesidad de ilustrar paisaje y vida cotidiana. Y hablando de la vida cotidiana, y es importante destacar cada uno de esos valores y esta convergencia dentro de su profesión, porque además de historiador es investigador, promotor cultural, poeta y también deportista. ¿Cómo descubrir cada una de estas cualidades y cómo inició cuando decimos que su profesión de historiador fue fuera de nuestras fronteras? Hablamos de la Embajada de Rusia, de la Federación, y cómo se fue tan lejos para descubrir esta trayectoria tan importante que durante años ha llevado a cabo. Entre el año 75 y 76 yo estaba finalizando lo que aquí denominamos todavía bachillerato, los estudios, y ya casi en la universidad me traslado a Caracas y casualmente estando en Caracas, comenzando los estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, había problemas para ingresar. Yo ingresé a una lista de lo que llamaban los nuevos inscritos. Esas listas posibilitaban, si se brindaban ciertos momentos, ciertas influencias de tipo político, los amigos, etcétera, podía ingresar a la universidad. Y conocí, haciendo mi primer año de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, en los pasillos conocí a una señora que ella decía que me parecía bastante a su hijo y que su hijo estaba estudiando en el extranjero. Yo le pregunté que dónde estaba estudiando y que cómo hizo el joven y me señaló el edificio de la Previsora, la Plaza Venezuela,
por ese sector hacia la Plaza Bolívar de Caracas estaban instaladas las embajadas. Entonces yo me fui a una de las embajadas, toqué la puerta de la embajada de la Unión Soviética en ese momento, hoy Rusia. Me pidieron el promedio de nota. Yo había sido buen estudiante del bachillerato, tenía promedio, todavía lo conservo. Entonces esperé unos meses y a los 2 meses me dieron, hacia el mes de septiembre, me dieron la noticia. Me devuelvo a Carúpano a presentarme ante mi mamá y decirle: mamá, me gané una beca. Y entonces ella, en vez de decirme no, tú no te vas, me dijo: anda, vuela. Yo no entendí eso de anda, vuela, lo entendí después. Ya a partir de ese momento tenía libertad, pero ya no podía regresarme a la casa con los privilegios que había dejado. Entonces, de allí construí mi propio destino. Pues ya sin papá, papá había muerto, sin mamá y sin hermanos. Bueno, en ese momento ya en el viaje a la llegada a la ciudad de Varones, donde me tocó estudiar, ya sabía que tenía que forjarme a mí mismo mi propio camino y mi propio destino. Bueno, y lo asumí y todavía es así. Yo soy como un soldado. Los soldados no le dicen ni siquiera a los amigos, mucho menos a los padres, que están mal, que no comen bien, y no sucede. En el transcurso de vida que he tenido mis ratos muy amargos y no le cuento a la familia que tengo ratos amargos. Los comparto conmigo mismo y con mi suerte. Entonces, y eso ha hecho una personalidad indudablemente no la mejor del mundo, pero sí una que ha aguantado y que también goza de los beneficios, de los alcances y los logros de la vida. Y hablando de esos logros, cuando decimos del guardián de la historia, de ese héroe que sigue resguardando nuestro patrimonio cultural histórico, que vamos a seguir conociendo en Destacados. 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 Y desde este escenario, que es la oficina del cronista municipal, que tiene historia, tiene documentación oficial, también hay crónicas. En ese momento en el que decide recorrer parte de Carúpano y también documentar toda esta historia, documentos que durante muchos años han instruido a las personas que hacen vida en este municipio, ¿cuál ha sido el reto más grande tras una situación que usted haya enfrentado y que de alguna forma lo haya marcado dentro de lo ocurrido en el municipio de Bermúdez o en sus adyacencias? Me permite con esa pregunta indagar sobre un mundo totalmente desconocido. El gran reto fue hacer arqueología de rescate, arqueología investigativa, arqueología de campo con jóvenes y niños de las escuelas, develar un mundo de más de 2000 años a una ciudad que para ese momento y todavía se sigue catalogando como una ciudad creada, fundada por los hispanos, por Fray Damián López de Haro. Y entonces esta manera de contar la historia, desenterrar la historia y vivirla con jóvenes de los liceos, de las escuelas, de los mismos liceos donde yo he dado clases, por ejemplo el Pedro José Salazar, tanto los docentes como los muchachos, y luego este equipo que se ha formado de profesionales, investigadores, profesores de historia y geografía, que son la mayoría, y promotores socioculturales que me acompañaron en esta aventura. Ya hoy estamos montados sobre 40 años de trabajo con ellos, porque parece mentira, pero somos los mismos. Cuando sacamos la cuenta hablamos de Carlos Viso, hablamos de José Rivera o de Enrique Viñoles, Gregorio Urbano. Somos los mismos, estamos vivos y seguimos trabajando. Entonces estos aportes se dividen entre aquella historia desenterrada, una historia de vasijas, de restos digamos de la cacería animal, restos de la espiritualidad de esos pueblos, los pueblos primigénitos,
y el encuentro con la historia contada, la historia narrada principalmente por la iglesia o por los funcionarios que hicieron vida en diferentes etapas de la historia de la ciudad, pero quienes amasaron el discurso del saber y luego romper tradiciones con Tavera Costa. Tavera no hizo arqueología, quizás hizo arqueología allá en el estado Bolívar, donde fue un avesado y adelantado historiador. Trabajó sobre los petroglifos, pero no trabajó arqueología aquí en Carúpano. Entonces fue realmente interesantísimo contrastar lo que se obtenía en los yacimientos arqueológicos, esos restos, esa cantidad de restos, esa diversidad de restos arqueológicos con la historia escrita, narrada tanto por los historiadores tradicionales como por la iglesia. Y eso todavía es un aspecto conflictivo en la comprensión de la historia local. Nosotros hoy hablamos de una historia de las sensibilidades que va más allá del hecho narrado. Entonces, esa historia de las sensibilidades me ha puesto en la necesidad de agarrarme del discurso de la gente, del pueblo, para crear otra historia, una historia diferente a la que nos habían contado. Sí. Okay. Señor Ricardo, cuando hablamos de la era digital, pleno siglo XXI, y el oficio del cronista, ¿cómo se ve hoy en día la convergencia cuando hay una inmediatez tecnológica y el trabajo que usted realiza con un análisis profundo? ¿Cómo ha sido esta competencia actualmente? Bueno, indudablemente ha sido fuerte y está en la calle, pues muchos de ellos están en la calle. Pero esa es una historia que no es pormenorizada. En el caso de los historiadores, nosotros preferimos aguantarnos el discurso y no salir a dar noticias de fechas, de acontecimientos o de hallazgos. Preferimos como que dejarlo dormir. En poesía hay un momento espectacular cuando los maestros nos dicen a nosotros, deja dormir la poesía. Porque si la poesía fluye inmediatamente e impacta al público, ahí hay una cantidad de errores. Igualmente pasa en la historia. Uno tiene que dar el tiempo al discurso para prepararlo de modo que cuando salga idóneo, salga con un gran porcentaje de verdad o de veracidad, que no sea tan subjetiva, aunque la subjetiva es parte también del discurso. Entonces, creo que nosotros nos demoramos un poquito más que los compañeros que están haciendo el trabajo, y no nos demoramos porque sea del gusto de nosotros, nos demoramos por la precaución de no decir cosas que después tengamos que arrepentirnos, o que salga un vecino con una mejor memoria y que haya vivido los acontecimientos y nos corrija. Entonces, eso, en esos momentos estamos, pues. ¿Cómo no salir a contar una historia que todavía está en el libro de cada quien la carga aquí en la cabeza? De hecho, hablar de la memoria histórica nos lleva a un pasaje de su vida en la que haya tomado un consejo o incluso una de las mayores enseñanzas de un carupanero común que vamos a conocer más adelante en Destacados. 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 Y en grata compañía de este gran historiador que sin duda alguna es el alma del patrimonio cultural histórico, no solo del centro de la ciudad, sino de Carúpano y sus adyacencias, porque viene del municipio de Benítez. Qué alegría poder manifestar parte de su trayectoria, porque son muchísimos años, señor Ricardo. Y seguimos conversando acerca de lo vital, ese consejo o la enseñanza recibida de un carupanero común que lo haya calado o haya calado dentro de su corazón y que lo aplique en toda su trayectoria. Bueno, yo quiero en este momento recordar al profesor Carlos Viso Carpintero, que impactó la vida de varios de nosotros, de los que ya mencioné, que siempre tengo presente. Yo les agradezco mucho a esa playa de investigadores, profesores de historia y geografía, historiadores, etcétera, docentes, investigadores, pero de ellos recuerdo a uno en especial, que es el profesor Carlos Viso, cuando decía:
que uno todo lo que iba a pronunciar, todo lo que va a discursear, todo lo que se va a decir, todo lo que llevas en una presentación, así sea unas palabras, tienes que escribirla. ¿Por qué? Y recordamos a Cotepa Delgado con esto, escribe que algo queda. Decía, es una lección para la historia, porque a muchos nos gusta hablar, pero muy pocos escriben y muy pocos dejan que esos escritos después puedan dormir el sueño del tiempo para ser validados posteriormente. Entonces, la idea fundamental que dejo aquí para los compañeros personas que me están oyendo y que me están viendo en este momento, gracias a este maravilloso programa, quiero decirles que las cosas que se escriben quedan mejor que las que se dejan en la memoria, porque muchas, las que quedan en la memoria, a lo mejor se van con nosotros mismos, porque no somos perennes, pero lo que queda es una hermosura de ejemplos y de lecciones para la historia de un ser humano que vive y ha vivido siempre de la historia. Nosotros lo que hacemos es un poco repasar lo que han hecho nuestros antepasados. Casi no hay, bueno, yo no me atrevo a decir aquí que no hay cosas nuevas. Sí hay cosas nuevas en materia de tecnología, pero en materia de memoria colectiva, en materia de conocimiento, en materia de estos elementos cognitivos que se transmiten de generación en generación, indudablemente que nosotros lo que hacemos es revivir constantemente la memoria de los pueblos que nos antecedieron. Y en ese sentido, retomando tu pregunta, quiero decir que estas cosas coinciden con la acción de hacer, comprender y crear. Esos tres elementos son valiosísimos a la hora de mostrar una obra de cualquier autor, ya sea en el campo de la plástica, en el campo de la poesía o en el campo de la historia. Lo mejor es lo que tú dejas escrito, lo mejor es lo que está, que es comprensible, y lo mejor es cuando tú intentas vincular esa historia de los antepasados con el tiempo presente para crear un nuevo discurso interpretativo de la realidad. En realidad, quisiera decirte con mucha pasión que lo maravilloso de todo esto es que nosotros hemos recreado una etapa fundamental de la vida de Carúpano, donde no nos quedamos en los laureles de lo que dijo tal historiador, sino que contando como base nuestra sapiencia, nuestra propia experiencia de trabajo, nuestra creación y todos los elementos interpretativos de una nueva historia que en Venezuela se denomina hoy en día la historia insurgente, hemos creado un nuevo discurso sobre la ciudad. Y ese nuevo discurso de la ciudad incorpora al sujeto, incorpora el territorio e incorpora el discurso de la comunidad, el hablar de la gente. Señor Ricardo, cuando hablamos del hombre detrás de la pluma, de ese lado humano, del poder interpretar la realidad y nos salimos de la oficina, nos vamos a la calle con su gente y ese legado que quiere dejar a las nuevas generaciones acerca de su labor como cronista y cómo ellos son los protagonistas de esa historia que ha construido a lo largo de su vida. Mira, yo creo que es importante y qué buena, qué ocasión más especial para recordar nuestros programas, la manera de poder hacer creíble esa historia, ese hurgar en la realidad, son nuestros programas. Nosotros vamos a retomar ahora los programas de excavaciones arqueológicas, porque el sistema costanero de Carúpano, su litoral marino, tiene arqueología todavía que muestra a la comunidad. Cuando vayan a Boca del Río, miren la pared que acompaña la carretera que va al Morro. Allí hay un yacimiento que es una muestra que contiene material arqueológico. Entonces, y luego nuestros programas han sido dirigidos a la escuela. Nosotros tenemos un programa recientemente creado, tendrán 2 años, 3 años, que se denomina los Congresos Escolares Bicentenarios para la Patria. En esos congresos escolares bicentenarios para la patria, no vamos como expositores discursantes, vamos al salón
construimos con los niños, con los alumnos, con los jóvenes y el maestro que está, automáticamente nombramos secretario al maestro o a la maestra para que recoja las impresiones de cada alumno, cada niño, cada joven, de acuerdo al salón que nos toque, pues, de séptimo, octavo año o noveno año. Entonces, luego vamos a una plenaria donde son ellos los que construyen la historia con el apoyo del cronista. Señor Ricardo, y con esta construcción de valores ha sido muy notable esta labor que está realizando, porque hablamos del legado y son esos cronistas escolares que están naciendo en cada institución de acuerdo a su conocimiento y esta formación tan importante que queremos agradecer en nuestro espacio a través del lente de Tu TV. Por supuesto, contar con esa historia que lo identifica y con el éxito que lo acompaña ha sido uno de los mayores privilegios dentro de Carúpano y fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias por su compañía. Bueno, primero te vamos a nombrar a ti, cronista del micrófono. Gracias. Y a ustedes los periodistas, los comunicadores sociales, son los principales cronistas, porque son los que llevan la información a nuestro pueblo. Y en segundo lugar, agradecerte la pregunta, la inquietud, porque nosotros comenzamos hace algunos años atrás con las brigadas patrimoniales en las escuelas. De hecho, varias de ellas las juramentamos aquí mismo en la Plaza José Francisco Bermúdez, frente a la Iglesia Santa Catalina, o en las mismas escuelas. Juramentamos estas brigadas. De las brigadas pasamos ahora al cronista escolar. Antes del cronista escolar estaban los cronistas parroquiales. Cada parroquia debía tener varios cronistas, de modo de quitarle al cronista municipal la principalísima tarea de que él era el único, como sucede en algunos municipios que no existen asociaciones de cronistas, que no hay cronista parroquial. Nosotros creamos hace algunos años atrás la figura de cronistas parroquiales. Y hoy en día podemos inclusive nombrarlo. El señor Albino ha hecho una labor hermosísima en el Centro de Documentación de Los Mangos, que está presto y directamente dispuesto para la comunidad. Ahí se puede ahorita leer sobre cualquier literatura importante que se necesite. Igualmente, otros cronistas de las otras parroquias, está Chuvalle con sus gotitas de historia. Me refiero a Jesús Moya Chuvalle, que tiene una columna muy hermosa. Nosotros vamos ahora a crear también nuestro boletín digital. Creo que se va a llamar Voces de mi Tierra, donde vamos a contar directamente las historias y las actividades, los programas, las líneas de investigación. Entonces eso nos anima, porque ya no es la oficina, son ellos, son los cronistas parroquiales y son los cronistas escolares en las escuelas quienes van a construir esa historia de ahora en adelante. Entonces nos verán, el próximo capítulo será en una escuela hablando de esto. Amén. Con otros testigos, pues, de la historia. Gracias a ustedes, gracias a ti. Destacados.